justo para contribuir con las mejores prácticas durante este proceso de cuarentena. Básicamente, ampliar todo el conocimiento acerca de... Obviamente acompañar a PALEC. Juntamente con las instituciones aliadas, con quienes sumamos esfuerzo en este caso. Es muy grato darle la bienvenida al doctor Didrikson y aprovechemos esta conferencia que sin duda alguna será de gran interés para todos. Así que muy agradecido por la invitación. Muchas gracias por la presencia de ustedes y por darse este tiempo de estar con nosotros para debatir un tema crucial que nos está afectando directamente a todos y que, pues sin duda, como se decía al principio, no es un tema que, entrando a una nueva normalidad, vaya a acabarse dentro de algunos meses, como por arte de magia, porque surgió casi como arte de magia, pero no va a ser así las consecuencias ni los impactos. Y por supuesto, esto tiene consecuencias profundas en la manera en la que habíamos estado trabajando en los sistemas educativos, tanto formal como no formal, de educación, particularmente en materia de educación media superior y superior, y dentro de lo cual la movilidad académica, como lo habíamos comentado un poquito antes de comenzar la reunión formal, es parte de el articulado de la currícula fundamental de cualquier institución educativa que se presente con una calidad necesaria y una pertinencia local en cualquier ámbito y en cualquier país del mundo, porque el terreno de la convivencia, de la articulación y de la movilidad de estudiantes, de académicos, de conocimientos, de transferencia de conocimientos y de investigación en ciencia y tecnología, son parte ya del complejo articulado que cualquier institución moderna de educación media superior y superior tiene que tener. Entonces, este es un tema que, por supuesto, complejo, que vamos a aislar un poquito para centrarnos en estos aspectos, pero que sin duda se articula y se enreda con otros temas como, por ejemplo, la relación maestro-alumno, que se ha roto ahora, la relación alumno-familia, que está también en una situación muy compleja, la desarticulación del estudiante de su cotidianidad comunitaria, como había pasado durante 15, 20 años de toda su vida en un salón de clases, en el salón de juegos, en la comida, en el lunch, etcétera, etcétera, con sus equipos de trabajo, en fin. Esto se ha roto. La relación del profesor con el estudiante, cuando de repente el profesor tiene que estar solamente en línea y a distancia, o los sistemas de administración que pragmáticamente decidieron que ante la pandemia simplemente había que trasladar, como si se pudiera hacerlo tan fácilmente, el sistema formal, curricular y los ciclos escolares a un sistema de educación a distancia, cosa que no ocurrió. Es un total fracaso lo que estamos viviendo aquí y en todo el mundo, no solamente ahora acabo de recibir una entrevista de Philippe Mireux, que es un destacadísimo investigador francés, y está haciendo referencia que, por ejemplo, en la experiencia europea, el trasladar todo el sistema educativo a condiciones a distancia, pues ha traído consigo ya de forma verificada un atraso en los procesos de aprendizaje, en el desarrollo de capacidades cognitivas de los estudiantes y aún de los maestros, y la relación entre procesos de aprendizaje, cognición y desarrollo de habilidades y destrezas de transferencia hacia la sociedad y los mercados de trabajo van a ser uno de los temas más importantes sobre los cuales vamos a enfrentar en esta generación que va a tener que estar en estas condiciones por lo menos dentro de los próximos de 3 a 5 años, estamos calculando,
en términos de los escenarios que estamos haciendo de reorganización de los sistemas educativos, particularmente en términos de la política pública, pero que también tiene que ver de forma muy directa con las instituciones privadas que tienen que readecuar prácticamente todas sus condiciones de acceso, de sanidad, organización curricular, etcétera, al igual que el conjunto del sistema. Entonces, hay una complejidad ahí, maestros, trabajadores, administración, liderazgos, etcétera, etcétera, que nos obligan a desarrollar un antes y un después. Un antes quiere responder a la pregunta de hasta dónde habíamos llegado en materia de movilidad académica como experiencia de las instituciones de educación, crisis no solamente sanitaria, sino de aprendizajes, educativa, económica, sin duda, social, cultural, artística, etc. Es abarcativa y además es global. No tiene signo nacional, por mucho que Trump esté insistiendo para fines de campaña electoral que los culpables son los chinos. En Italia se acaba de descubrir que el COVID-19 ya estaba en las aguas residuales en la zona de Lombardía y en el norte de Italia desde hace por lo menos mediados del año pasado. No tiene signo, no tiene nacionalidad y por lo tanto, si es una pandemia global, la solución también es global. No puede ser, como ya hemos tomado la iniciativa, afortunadamente, a través de nuestro embajador, el rector de la UNAM, precisamente Juan Ramón de la Fuente, de aceptar por la vía de la Organización de Naciones Unidas que ningún medicamento que pueda paliar la crisis sanitaria, ya sea vacuna o medicamento específico que logre paliar las consecuencias de la enfermedad, sea mercantilizable. Porque no puede ser que una solución que es un problema que es global tenga soluciones por país como si hubiera privilegiados frente a las enfermedades. Como el propio Trump lo dijo, si tenemos la vacuna, los primeros que la vamos a usar vamos a ser los estadounidenses. Mientras ya todos los demás países, incluyendo Naciones Unidas, dijo, de ninguna manera esto tiene que ser una solución para todos los millones de personas que están confinadas en esta condición de pandémica. Y eso también es adecuado subrayarlo para los sistemas educativos. No hay solución que podamos realizar a nivel local o nacional si no estamos pensando en las perspectivas de que la educación y los conocimientos entraron en crisis a nivel global. Lo primero que nos da la enseñanza de esta situación pandémica es que el conocimiento, los paradigmas de la ciencia y la tecnología y los aprendizajes que habíamos tenido entraron en una profunda crisis. No tuvimos respuesta de la ciencia, de la investigación a lo que ocurrió en los primeros meses y yo creo que esto va a tardar todavía más y los sistemas educativos no pudieron reaccionar de manera mucho más flexible y adecuada. Ahorita se está pensando en soluciones alternativas, pero hacia los 2 o 3 años, como voy a mencionar en la segunda parte de mi exposición, pero estamos en todavía una condición de incertidumbre, de pragmatismo, de simplemente emular los sistemas que conocemos, que son los sistemas formales de relación maestro-alumno y administración y gestión de la escolaridad sobre ciclos escolares rígidos, cuando las condiciones nos están diciendo que tiene que ir por otro lado las soluciones. Bueno, divido en 2 partes mi exposición para fines didácticas y para que ustedes puedan
tomar y poder discutir ambas cuestiones en la perspectiva de este gran tema. En primer lugar, ¿hasta dónde habíamos llegado en términos de movilidad académica antes de la pandemia? O sea, ¿cuáles son las experiencias? ¿Con qué podemos contar? ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué habíamos logrado? ¿Qué se había organizado a nivel global en términos de instrumentos, mecanismos, financiamiento, programas de becas, modelos de movilidad académica del conjunto de los sistemas de educación superior, particularmente media superior y sobre todo superior y de posgrado. Este es el antes. Pero este antes es muy importante porque las estructuras están vigentes. O sea, la pandemia no ha disuelto las estructuras de internacionalización con las que contamos. Entonces es importante saber hasta dónde habíamos llegado y las dimensiones del problema. Y una segunda parte es lo que estamos debatiendo con UNESCO en GUNI, en la red esta que se mencionó, de la cual soy presidente para la región de América Latina y el Caribe, y a nivel de otras redes y de grupos académicos, y también con por lo menos 2 de los organismos nacionales que definen política pública en México, que es la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación, donde formamos parte de un consejo consultivo que está viendo precisamente las alternativas de futuro frente a la, digamos, al cambio, a la transformación del sistema educativo nacional, y con la propia Secretaría de Educación Pública, particularmente la Subsecretaría de Educación Superior, en donde, como todos ustedes saben, hace una semana ya entró la ley de educación, la ley de coordinación de educación superior, o la ley general de educación superior, a la Cámara de Diputados en medio de la pandemia, y esto significa que en materia de las 2 instancias de política pública que tenemos en el país, frente a lo que estamos previendo hacia el corto y mediano plazo, me estoy refiriendo al corto plazo a los próximos 2 y 3 años, y a largo plazo hacia los próximos 5 años, estamos ya visualizando como cambios fundamentales que tenemos que asumir, debatir, entrar a una gran discusión para redefinir la política pública en nuestro país, que tiene que ver, por supuesto, no solamente con México, sino con soluciones en donde hay estudiantes, profesores, universidades, etcétera, totalmente involucradas a nivel internacional. Bueno, comienzo con el primer tema. ¿Hasta dónde habíamos llegado en términos de movilidad? Tenemos ya una clasificación más o menos definida en términos de lo que significa la movilidad académica en todos sus tipos y ámbitos. Básicamente se había alcanzado ya una estructura muy activa de alrededor de 15 millones de personas, tan solo a nivel de los estudiantes, y unos cerca de 5 millones de académicos en plano de condiciones de redes y de asociaciones, de fundaciones, de grupos de trabajo, grupos de investigación o de docencia a nivel internacional plenamente consolidados. Se calculaba que para el 2030, que es la cifra que puso Naciones Unidas para alcanzar los procesos y metas de los Objetivos para un Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, para el 2030 íbamos a alcanzar la suma de unos 25 millones y más los académicos moviéndose en estos ámbitos de redes y asociaciones, lo cual significa una dimensión enorme
de movilidad académica que está ahorita, una parte en stand-by y otra parte está activa. Quizá a distancia, pero está activa. Este proceso de movilidad académica la podemos realizar una tipología de la siguiente manera. Tenemos programas de internacionalización, como Erasmus Mundus, el propio Erasmus, que comprende cerca de 40 países de Europa, tanto oriental como occidental, que abarca a cientos de miles de estudiantes y profesores. El programa Campus Asia, que es el más dinámico que ha tenido vigencia durante los últimos años, que abarca fundamentalmente 3 países en liderazgo, que es Corea del Sur, China y Japón, que tiene millones de estudiantes moviéndose en estos 3 países, y con la compañía de programas de movilidad académica y de internacionalización, es decir, de captación de talento humano de forma muy, digamos, no solamente dinámica, sino también de manera muy agresiva, como los programas que se están desarrollando en países como Malasia y Singapur, Tailandia también, pero sobre todo los 2 países en donde la atracción de estudiantes es bajo contrato, con una beca de por vida y además un contrato que implica la visa al principio de estudios, pero con el compromiso de que se queden para desarrollar el talento humano en estos países. O sea, es una internacionalización agresiva de captación de talento humano, no solamente de estudiantes, sino también de profesores en estos países. Los otros son más intrarregionales, es decir, los de Corea, China y Japón, en donde el liderazgo prácticamente en términos cuantitativos lo tiene China, por la cantidad de estudiantes que está enviando al extranjero. Prácticamente es el país más dinámico hoy en día, superando con creces los últimos por lo menos 5 o 7 años a los Estados Unidos. Y Japón, que es país receptor con un programa de 300,000 becas, del gobierno de Abe para mover estudiantes hacia Japón en programas bilingües, con una condición de lengua japonesa básica a nivel de bachillerato, pero con las facilidades para mantenerse en este programa hasta la culminación de sus estudios de posgrado. Es decir, y junto con ello, en América Latina tenemos programas también muy importantes, como son las becas Freire de la OEI, que son miles, unas cuantas miles muy importantes, los programas de becas de movilidad de la UDUAL, que también son cuantiosas, básicamente hacia el nivel de los posgrados, la propia asociación del Grupo Montevideo tiene becas para el Mercosur, UNICA tiene becas de movilidad académica para toda la parte del Caribe, un poco detenido el programa muy ambicioso puertorriqueño que conoce muy bien la doctora Palma de Campus Puerto Rico, que era extraordinariamente un programa de internacionalización y de movilidad académica, pero que por las condiciones de crisis que se han vivido en la isla desafortunadamente y por cambios de gobierno bastante desastrosos se ha detenido, pero que está la estructura también diseñada para el desarrollo de estas perspectivas. En México tenemos programas de movilidad también internacionales muy fuertes, la propia UNAM es líder en este sentido, y digamos esto en el marco de las tendencias de los programas, dicho así de manera muy fragmentada con los detalles de los programas de internacionalización más importantes como tendencias globales, donde los grandes beneficiarios son, Estados Unidos sigue siendo el país de internacionalización y de captación de estudiantes más grande del mundo, poco disminuido ahora con las políticas de Trump.
con las restricciones a las visas y que además con los propios ataques racistas y de confinamiento que tienen en algunas universidades, pero hay estados santuario que han protegido a los estudiantes que se están moviendo y están debidamente cuidados en la perspectiva de mantenerse en sus estudios. Segundo lugar, 2 o 3 países de Europa, sobre todo Inglaterra, Francia y Alemania, y la perspectiva asiática, que es más bien intrarregional. Es internacional, pero tiene un foco más bien de carácter intrarregional. Entonces tenemos programas internacionales en donde destacan estos tipos de programas masivos, millonarios, en términos de estudiantes, con gran impacto y que están vigentes. Esto existe y se han detenido unos con estudiantes que no se pueden mover, confinados, otros se han regresado. Ustedes saben que, por ejemplo, para nuestro país hay un grupo de estudiantes que se quiso regresar. No recuerdo ahorita la cifra, pero eran alrededor de 30,000 estudiantes. En México tenemos más estudiantes de posgrado en el extranjero que en el propio país. Entonces, entenderán ustedes la capacidad de movilidad académica que tiene tan solo México, ya no digamos otros países que nos acompañan fuertemente como Brasil y Argentina, Colombia, que son los países de mayor movilidad académica, básicamente hacia estos 3, 4 países, Estados Unidos y estos que dije de Europa. Pero tenemos también programas específicos en donde, de carácter internacional, en donde se han metido fuertemente lo que llamamos los organismos proveedores internacionales, que son grandes corporativos transnacionales de educación a distancia, que tienen movilidad académica internacional por periodos, pero que son ya un espectro de internacionalización que vale la pena destacar, en donde está liderando fundamentalmente Australia, con un programa muy grande, muy importante hacia Asia-Pacífico y a nivel internacional, y por supuesto también los proveedores internacionales españoles, brasileños y norteamericanos, que son los más grandes que existen en el mundo, con programas de movilidad académica, digamos que podríamos denominar internacionales, pero en casa. O sea, porque son locales, pero son de proveedores internacionales. Otra serie de programas ya muy consolidados son aquellos que podemos llamar de carácter bilateral. Son más tradicionales, que son programas de movilidad académico estudiantil y de investigadores, de carácter bilateral o trilateral, que han consolidado cuerpos académicos y procesos de movilidad académica muy importantes. Esos son los típicos y tradicionales modelos bilaterales sobre convenios entre universidades, entre 2 o 3 universidades, pero que han alcanzado temáticas importantes como son las de elevar los niveles de posgrado en nuestra masa estudiantil y o tener dobles o triples titulaciones que han abierto perspectivas curriculares muy importantes por la articulación de saberes y la interculturalidad que se ha logrado con estos programas. Estos son de carácter bilateral. Tenemos otros de carácter interinstitucional. La movilidad académica también es interinstitucional, no solamente internacional, sino entre instituciones, que implica estancias cortas, medias o largas entre diversas instituciones, ya sea sobre todo a nivel nacional o a nivel regional. Por ejemplo, con como Centroamérica, a través del SUC, o la Unión de Universidades del Caribe, UNICA. SUCA ha sido de los pioneros en este tipo de estructuras de movilidad académica
interinstitucional de carácter subregional y otros de carácter regional, como ocurren hacia el Mercosur o en la parte norte del Cono Sur. Y finalmente tenemos los quizá también muy grandes y muy consolidados, que poco se conocen, pero que son muy importantes, los que llamamos intrainstitucionales, o la movilidad académica en casa, como se le denomina a nivel internacional, at home. Es de la movilidad internacional, pero que se desarrollan en la propia institución. Y esto crea una suerte de movilidad intrainstitucional que favorece el desarrollo de proyectos, de innovaciones, de programas, de modalidades de aprendizaje, etcétera, bastante interesantes y que deben ser consideradas como parte de la movilidad académica, pero mucho más local. Esto es lo que tenemos a nivel de lo que era la experiencia internacional y de movilidad académica hasta donde habíamos llegado. El chubasco microbiótico paralizó en parte esto. Hay 3 tendencias que fueron directamente afectadas. Unas de aquellos que estaban en sus últimos grados de escolaridad y necesitan terminar, que han permanecido en los países, no quieren regresar. Son este sector de fuga de cerebros o de movilidad académica que se mueve y que va desarrollando preferencias para establecerse en otro país. Y esto es muy importante porque se arraigan en otras, desde sus programas en otras naciones. Otros que estaban comenzando sus estudios y están varados, están en condiciones muy complicadas, algunos enfermos, otros con condiciones de dificultades económicas, porque ante la paralización de las instituciones en los países de origen, ellos tienen que pagar un extra para mantenerse, y esto ha creado condiciones muy difíciles para este tipo de estudiantes y difícil gubernamental o internacional para favorecer este tipo de soluciones ad hoc para este tipo de estudiantes, y aquellos que sí están regresando y que tienen las condiciones de no solamente regresar, sino después volver a reinsertarse en el marco de las posibilidades que se vayan a ofertar sobre la base de los nuevos escenarios. Ya con la pandemia lo que tuvimos básicamente fue esta lógica de crear rápidamente un sistema dual. La construcción del sistema dual consistió, como ya lo hemos dicho, en trasladar el sistema de educación formal en cursos, en ciclos escolares, hacia la educación a distancia, y esto nos trajo un problema, que cerca del 60% del total de los estudiantes en nuestros países, no solamente en México, sino por lo menos lo que hemos visto en comparación con el resto de América Latina, por lo menos a nivel regional, está entre alrededor del 40%, en algunos países llega hasta 60% en otros, en los más grandes, por supuesto. Cerca del 60% no tiene las condiciones familiares de movilidad académica, que implica desplazamientos muy particulares, locales, pero también en algunos momentos también interregionales, que prácticamente están sacando de los procesos de aprendizaje y de los constructos cognitivos
y del desarrollo de sus currículas a este gran grupo de población. Nos referimos a los estudiantes que no tienen una laptop en su casa, que viven en condiciones familiares de hacinamiento, que tienen que salir a trabajar, que tienen que apoyar las tareas familiares de trabajo, que no tienen en sus teléfonos celulares la capacidad completa para estar 2-3 horas activos en los cursos que se les obliga mantener, y que y en otros donde prácticamente pues ni siquiera hay acceso vía remota y se tiene que usar en condiciones verdaderamente muy difíciles para fines de aprendizaje y de condiciones didácticas a la radio y a la televisión. Este modelo, desafortunadamente, ya podemos comprobar que ha tenido consecuencias en términos de retrasos en los aprendizajes, una dispersión de los sistemas comunitarios antes muy agrupados en el salón de clase o en la propia institución, y la desarticulación entre el proceso de aprendizaje con una supuesta ayuda del padre o la madre familia o del tío, del hermano o de alguien que no entiende los códigos escolares que se quieren reproducir a nivel formal en términos de distancia y que no los pueden ayudar para fines de continuación, digamos, secuenciada, tal como pudiera ocurrir en un sistema formal. Este es uno de los impactos más importantes. Segundo, por supuesto, el del impacto sanitario, el confinamiento, que ha implicado pues, no contar con las capacidades de autoaprendizaje, de desarrollo de habilidades, para que el propio estudiante construya sus caminos y trayectorias de escolarización sobre la base de la sana distancia o la estancia en casa o el cubrirse para no contagiarse, y esto también crea un fenómeno de atraso en los procesos de aprendizaje y los procesos cognitivos. Tercero, la alteración de los ciclos escolares y de los modelos académicos, que ahorita apenas se está discutiendo hacia qué modelos tendrán como salida, y por último, las condiciones de impacto económico y financieras que ya se están anunciando en términos de que la orientación de los recursos se va a ir básicamente a la reactivación económica y a mantener las condiciones sanitarias para que el virus no se expanda en nuevas oleadas de desarrollo de pandémico, y esto implica eliminar bastantes recursos hacia las posibles salidas que se puedan tener en materia de la culminación de los ciclos escolares tal como se tenían previstos en el sistema educativo nacional. Entonces, esta complejidad en la que hemos entrado, ahora la estamos discutiendo básicamente desde la perspectiva de qué se va a hacer en el corto, mediano y largo plazo, porque la solución al corto plazo ya se dio y ya no es la más adecuada. En algunos casos, la solución para mantener la reproducción o la movilidad interna, intrainstitucional, académica, es pasar a todos o aquellos que tenían una calificación de pase, se les mantenga, y aquellos que estaban reprobados, pues ni modo reprobarlos. Otros hemos argumentado que por el ciclo haya un pase automático prácticamente para todos y echar a andar modelos de recuperación de los aprendizajes desde una perspectiva mucho más flexible y dinámica
con nuevos modelos de aprendizaje basados en nuevas formas de articulación de conocimientos y pensar qué es lo que va a ocurrir cuando se dé la luz verde para el retorno a las clases dentro de esta supuesta nueva normalidad. Básicamente ahí se están viendo cuatro grandes, digamos, hipótesis de trabajo para desarrollar un escenario que sea benéfico para que el regreso a clases y a la apertura del conjunto del sistema educativo pueda ser lo mejor posible, tanto en términos nacionales como en términos comparados. Ya me dirán las personas, los colegas que están presentes de otros países, si esto no es exactamente el mismo debate que estamos teniendo nosotros en sus propios países. Pero hasta donde yo he podido comprobar con los colegas que participamos en las redes de trabajo que aglutinamos vía la Cátedra UNESCO o GUNI, esta es más o menos una solución parecida. Uno, un retorno con todas las condiciones de sanidad para que haya flujos de estudiantes por secuenciados y diferenciados de tal manera que lo que antes eran clases de 30, 40, 50, 60 o más estudiantes puedan entrar a la mitad con todas las condiciones sanitarias para que no haya un contagio severo. Esta condición tiene que ser casi al final del análisis epidemiológico que se logre a nivel de cada país. Como lo ha dicho el propio secretario de Educación Pública en México y otros secretarios de Educación, el sistema escolar va a ser el último en el que se pueda abrir totalmente las condiciones para el retorno a clases, por obvias razones, porque es una concentración de personas, de adultas mayores, de trabajadores, de administrativos, de directivos, de estudiantes y de profesores e investigadores. Entonces, imagínense ustedes un retorno en donde a los 15, 20 días al mes, por esa situación vuelva a producir un rebrote pandémico, prácticamente nos llevaría a una situación de catástrofe nacional verdaderamente lamentable. Entonces, este regreso con las condiciones sanitarias va a ser muy cuidado, va a ser de los últimos, pero hay que pensarlo desde el plano organizacional de manera muy detenida, muy seria y de manera muy específica. Ahí no podemos abrir sin ton ni son en el viejo esquema escolar como lo teníamos. Esta es una primera condición de escenario al corto plazo para los próximos 2 años por lo menos, donde se garantice que el contagio no pueda ser masivo desde ahora del sistema escolar. Esta es una de las cuestiones que estamos discutiendo de forma muy detenida. Segundo, ¿qué modelo académico hay que adoptar? Unos dicen uno semipresencial, algunos están diciendo simplemente vamos a mantener la presencialidad con sistemas tutorales en donde haya parte de los cursos en sistemas de aula invertida y de campus virtuales. Este es un primer modelo de los cuales se está discutiendo su viabilidad, el de la semipresencialidad, que partiría de la condición de que la presencialidad es fundamental porque la vida colegiada en el campus es vital para fines también del desarrollo humano y del talento humano. Otros que hablan del modelo dual, mitad presencial, mitad a distancia, que es más o menos lo que se ha intentado hacer, cargando más hacia lo virtual, pero donde, digamos, hay cierto tipo de elementos que se pueden combinar con condiciones de grupos de trabajo
en aulas invertidas o virtuales que permitirían este tipo de modelos dual. Y se ha hablado, incluso el Instituto Politécnico Nacional y otros países también y gobiernos, han hablado de que la mejor salida es desarrollarse hacia un modelo híbrido. En realidad ahí hay una confusión metodológica y modelística organizacional que no se ha logrado entender muy bien. Los modelos híbridos a nivel mundial son modelos de transformación, no son modelos duales. Se confunde el modelo dual presencial y a distancia con el modelo híbrido. Los modelos híbridos están resultando exitosos en aquellas instituciones que han logrado transformar sus estructuras cognitivas hacia el desarrollo de nuevas áreas del conocimiento de tipo interdisciplinario y complejo y que permiten que se desarrollen modelos cognitivos y de aprendizaje distintos a los del aula, totalmente rupturistas en términos de los modelos formales de enseñanza-aprendizaje y que van hacia la complejidad, la interdisciplina, mucho en el desarrollo de proyectos, mucho en el desarrollo de grupos de trabajo, mucho más en la construcción de espacios independientes, autoprocesados desde los estudiantes, con estructuras mucho más horizontales de financiamiento y de autonomía, y que por supuesto no tienen nada que ver con modelos duales en donde se combina la educación a distancia y la educación. Entonces, ahí hay que discutir muy bien esta diferencia conceptual, porque si se nos dice, vámonos a un modelo dual como modelo generalizable para todo el país, y no se entiende muy bien lo que esto significa, que, como he dicho y subrayo, implica más bien la construcción de un modelo distinto de institución, ahí vamos a confundir conceptos y nos puede llevar a confusiones terribles en el mediano y largo plazo. Y en el largo plazo, el mayor impacto que estamos viendo, que abarca todo esto, modelos organizacionales, procesos de aprendizaje y también movilidad académica, que es parte ya del constructo operacional de los sistemas educativos nacionales e internacionales, es la redefinición de la política pública. ¿A qué me refiero? Apenas hace una semana y media, entró la Ley General para nuestro país, pero también hay movimientos de reforma constitucional en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en el Mercosur, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, por supuesto, lo va a haber, y en Ecuador, después de que pasen estas crisis terribles de gobiernos, y en Brasil, que prácticamente han deshecho los sistemas de educación superior en una situación verdaderamente lamentable, con una reducción muy drástica de presupuestos y de persecución hacia los universitarios. Pero bueno, son ejemplos muy particulares, pero que, por ejemplo, en México se acaba de discutir y ya está en pleno de las comisiones para ser aprobada la Ley General de Educación Superior. Esta es una ley que retoma lo mejor de lo que hemos discutido y trabajado durante muchísimos años, investigadores, académicos, profesores, etcétera, y experiencias de varios países, como lo mejor que tenemos para tener un modelo académico de educación media superior y superior realmente transformativo, innovador, intercultural, inclusivo, gratuito y general para todas y todos, es decir, de carácter universal, de carácter obligatorio, con reformas en los sistemas financieros y, por supuesto, en los sistemas donde el tema de la movilidad académica es crucial, porque se está poniendo al frente en esta ley general el tema de la coordinación interna sistémica del conjunto de valga la redundancia, del sistema educativo
de educación superior para crear una movilidad académica interna mucho más dinámica de la que habíamos tenido y tener la capacidad de articular instituciones en la perspectiva de escenarios interregionales e interinstitucionales de amplia movilidad académica que serían verdaderamente todo un proceso de transformación y de innovación que realmente sería fundamental para nuestro país. Sin embargo, en esta ley falta una cosa, que es ni más ni menos que las condiciones de crisis en las que se va a enfrentar el país de aquí hasta el final del sexenio y quizá lo que sea de carácter transeccional. Prácticamente ayer tuvimos la noticia de que la caída del Producto Interno Bruto era de más de 10%, cosa que no llega a la crisis de los 80, que prácticamente fue lo doble, pero estamos en vías de una crisis económica, lo cual implica el replanteamiento de las condiciones sobre las cuales la legislación y la política pública que implicaba y ponía el acento en la movilidad académica, en la interinstitucionalidad, en la creación de redes y sistemas de copartición, de cooperación interna a nivel nacional e internacional, se detengan porque hay que plantearse un nuevo escenario, por lo menos hacia los 2-3 años y lo que resta del sexenio. Esto va a implicar una redefinición de la discusión de carácter público a la que todos estamos convocados y, por supuesto, poner adelante soluciones flexibles de carácter tanto internacionales como, porque la pandemia es global y las soluciones tienen que ser globales, que impliquen la colaboración, la cooperación entre países, entre instituciones, entre grupos académicos, entre redes, tanto públicas como privadas, de tal manera que nos lleven a una solución conjunta, compartida, y no solamente institucional o particular, que no sería y no podría llevar a las soluciones que queremos. Es decir, es más o menos el panorama que está en el debate actual. Son los términos en los que se está discutiendo el regreso de la pandemia. Reitero, no va a ser de inmediato. Tenemos que acostumbrarnos todavía a un buen rato en estos sistemas medio duales, con mucha capacidad organizativa o autoorganizativa de trabajo en casa y que implica cambios también en la administración, en la gestión, en los liderazgos que nos permitan que efectivamente al final de toda esta suerte de crisis social y económica, la educativa sea la que se ponga al frente de las soluciones alternativas para un nuevo desarrollo. Yo por eso terminaría en términos generales mi presentación y los puntos y las tendencias sobre las cuales está el gran debate respecto de la movilidad académica, que reitero es parte sustancial del proyecto de política pública nacional a nivel intrarregional e interinstitucional. Está en el centro del proceso de coordinación de este gran sistema nacional de educación superior, pero que ahora hay que replantearlo en el marco de la nueva política pública, sobre todo teniendo muy en cuenta que esto va a impactar fuertemente los recursos financieros con los que contamos, hacia las instituciones públicas por la vía del subsidio y hacia las privadas por la vía de la crisis económica que van a resentir las familias cuando se tengan que pagar los aranceles y las respectivas cuotas escolares de las instituciones privadas. Con esto cierro y agradezco infinitamente la atención que me han prestado y mi agradecimiento reiterado por la invitación que PALEC me ha hecho para estar con ustedes en estos momentos.